Avanzamos con más de Primera Página, 7:16 minutos de la mañana. Mi invitado para este segmento es Daniel Sánchez. Es profesor de la Universidad Metropolitana, licenciado en Contaduría Pública de la Universidad Central de Venezuela. Tiene estudios de gerencia, es empresario con más de 30 años de experiencia, experto en auditoría externa, finanzas y contraloría. Este es un poco su perfil y esta palabra final, contraloría, tiene mucho que ver con la función constitucional del Parlamento venezolano, ejercer el control sobre las políticas públicas, de qué manera se va a ejercer, en el caso que usted pueda ocupar un curul en el Parlamento Nacional, para controlar los procesos, por ejemplo, frente a la corrupción administrativa y los aspectos débiles del sistema. Hay muchas cosas que se pueden hacer a través de la Asamblea y una de ellas es justamente esa labor de Contraloría. Indiscutiblemente aquí lo que hace falta es una labor más de gerencia, de tener ganas de poder resolver las cosas. Claro que hay que investigar muchos actos de corrupción y eso es una misión que tiene que hacer la Asamblea. Justamente la Asamblea que está vigente en este momento tuvo esa oportunidad de poderlo hacer independientemente de que las condiciones no estuvieran óptimas para ellos, de que lograran el objetivo final, pero había que hacerlo, tenían que hacerlo. Entonces, desde ese punto de vista, no podemos descuidar que la Asamblea Nacional sí tiene que hacer una labor de contraloría, de gestión y de alguna manera tener que sacar toda esta situación difícil en que nos encontramos adelante a través de la Asamblea Nacional. Daniel, en el ejercicio de la política, evidentemente la negociación, el acercamiento con todos los factores y la convivencia es muy importante, pero ¿ve usted viable una convivencia eventual con el gobierno del presidente Nicolás Maduro, que sigue en el poder, con elementos jurídicos, por ejemplo, como la ley antibloqueo? ¿Podrá el Parlamento Nacional, digamos, desarrollar todo su potencial con instrumentos como quizá la Asamblea Nacional Constituyente, que aunque se ha anunciado que termina, siempre hay como esos obstáculos, digamos, para la política nacional de entendimiento? Sí, mira, de alguna manera todas las restricciones que el país tiene definitivamente son actos políticos que vienen de un lado y del otro. Y yo creo que de alguna manera cuando pedimos esa reconciliación es generar confianza, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. En esa misma medida que generemos confianza, volverá otra vez la inversión extranjera a Venezuela, volverá otra vez el empresario venezolano a confiar en su país y a hacer inversiones. Tenemos que reactivar la industria petrolera, tenemos que reactivar las empresas que están ahorita apagadas en esta situación de país, pero definitivamente tenemos que generar esa confianza. Y por eso la Asamblea Nacional tiene el compromiso de poder conquistar esa reconciliación de todos. Cuando hablo de reconciliación, insisto mucho en eso, no es solamente desde el punto de vista político. Podemos respetar la ideología política de cada quien, pero debemos ser una sola nación, debemos ser un solo país. Y esa búsqueda para lograrlo es simplemente buscando ese encuentro entre los venezolanos. Tenemos que llegar al perdón de lo que tengamos que perdonar. Juan Pablo II tuvo que perdonar al que atentó por su vida. Y no solamente eso, fue a su celda y le besó los pies. Pero sigue preso el que atentó por su vida, o sea, sigue castigado. Entonces, de alguna manera, cuando uno habla de perdón, es que podamos coincidir en lo que tengamos que coincidir y sacar al país adelante, enrumbar el país hacia adelante. Estoy viendo que uno de los eslogans de su campaña es acción ante la decepción, y la palabra decepción se corresponde quizás con el sentir de muchos venezolanos que se han defraudado de la política, se han sentido defraudados por la política o por los políticos, que ven las promesas incumplidas sobre la mesa y que quizás estén desmotivados en cuanto al ejercicio democrático del voto. ¿Qué decirle a ese sector de la población que no quiere votar? Definitivamente hay una decepción total y hay que reconocer que la decepción está de los dos lados, tanto de la gente que apoya el oficialismo como la gente que apoya la oposición. Y justamente yo creo que lo que está impulsando esta abstención es eso, es la decepción. Hay una campaña muy fuerte para que no salgan a votar, pero yo más bien los invito. ¿De parte de quién esa campaña? De parte de la oposición. La oposición no quiere que la gente salga a votar porque, bueno, es la lucha que ellos quieren ejercer a través de ese puesto que están representando ahorita. Pero entonces, ¿qué hacemos si no salimos a votar? Dejamos la Asamblea Nacional que está en este momento eternamente, el gobierno que está ahorita en el poder lo dejamos eternamente o realmente tenemos que buscar un encuentro para poder sacar el país adelante. Eso es lo que estamos proponiendo de alguna manera a través de Nuvipa. Por eso los invitamos a salir a votar. Lo importante aquí de salir a votar es que puedas expresar ese sentimiento. Lo que tú tengas por dentro tienes que expresarlo a través del voto. Es el terreno que tenemos para poder luchar y este es uno de ellos y por eso tenemos que salir adelante a través del voto. Mucha gente tiene miedo que quizá, aunque la oposición pueda lograr la mayoría en el Parlamento, su accionar pueda ser neutralizado de alguna manera con una estrategia política y que no pueda desarrollar sus facultades constitucionales. ¿Es viable, es posible que esto ocurra y qué hacer en ese escenario? Bueno, definitivamente
Yo creo que tenemos que trabajar y tenemos que impulsar a que esa Asamblea Nacional, la próxima Asamblea Nacional, trabaje por el país. Y la única manera de hacerlo es que también el ciudadano participe, ejerza y pida, demande sus necesidades, porque de alguna manera ya tiene que hacer lo que debe hacer según la Constitución. Ahora, te repito, esto es un tema de confianza, esto no es un tema solamente de las personas que conquisten llegar a la Asamblea Nacional, sino que de alguna manera el país entero tiene que participar en esto. No podemos seguir callados, no podemos seguir detrás, tenemos que dar un paso adelante y por eso de alguna manera yo invito a todo aquel que quiera trabajar por el país, no solamente a aquellos que hayan tenido carrera política, pueden ser empresarios, pueden ser directores, gerentes de empresas, pueden ser estudiantes, pueden ser gente que haya estado en el exterior y se haya preparado y ahora quiera regresar al país para trabajar, o gente que se haya desarrollado en el país y que esté buscando trabajo en otro lugar cuando este país lo necesita. Entonces, de alguna manera, eso es lo que yo quiero impulsar a través de esta elección. Yo no soy un político de tradición, yo simplemente soy un empresario que quiere traer una propuesta diferente de trabajo. Por eso, de alguna manera, yo invito a todo el mundo a que salga a votar y exprese realmente lo que siente, lo que desee. De alguna manera, todo el que llegue va a poder representar el circuito al cual fue asignado su candidatura. ¿Nunca ha tenido un cargo político? Nunca he tenido un cargo ¿Y político. por qué ahora decide hacerlo? Porque quiero trabajar por el país, porque veo que hay una discusión permanente entre dos tendencias y no llegamos a un acuerdo único como país para que beneficie al ciudadano. Y de alguna manera, lo que hemos estado siempre trabajando, gerenciando empresas, creemos poder aportar algo para el país para sacarlo adelante. El país con gerencia puede salir adelante, con compromiso y dedicación podemos lograr los objetivos. Daniel, si hacemos una visualización, una proyección de dos escenarios, uno en el que la población sale mayoritariamente a votar, ejerciendo su derecho legítimo y constitucional, y otro en el que la gente decide no hacerlo. ¿Cuáles son esos dos escenarios desde su punto de vista? ¿Qué pasaría? Definitivamente el poder estaría en manos solamente de un sector. Y si la gente no sale a votar, entregaría, se estaría rindiendo. Y por eso yo le digo hoy que no se rinda, que no deje de hacer lo que tiene que hacer. Es un mandato, la Constitución te obliga a hacerlo, te invita a hacerlo. Si no quieres, no lo hagas, pero es un compromiso individual. O sea, yo pienso que cada ciudadano debe reflexionar y tomar una decisión en pro del país y por eso debemos salir a votar. Hay que crear pluralidad en una Asamblea Nacional. Como te dije antes, la crítica es importante y por eso que haya alguien del oficialismo y que haya alguien de la oposición, es importante que estén todos unidos en una misma Asamblea Nacional. Hay participación de la audiencia a esta hora y queremos compartirla también con toda nuestra audiencia y con usted, los comentarios. Vamos a pedirle a nuestra compañera Rosa Colmenares que haga la lectura de las preguntas y comentarios de nuestro público. Así es, Seira. A esta hora de la mañana tenemos muchas preguntas para nuestro invitado de esta mañana. Le recordamos ser breve para poder dar lectura a una mayor cantidad de tweets y establecer una mayor interacción. El primero de ellos, Ramón Ramos, el líder, dice: ¿cómo evalúa usted actualmente la actuación del TCJ dentro de la Constitución y el marco legal en Venezuela? ¿Cree usted que dejará actuar a la Asamblea Nacional dentro de ese marco legal y no declarará las leyes inconstitucionales? Definitivamente, sí, el TCJ es un organismo importante que debe apoyar cualquier iniciativa que tenga la Asamblea Nacional en pro del país. Yo creo que definitivamente tenemos que trabajar por desarrollar leyes importantes, leyes que realmente el país necesite y se merezca, y de alguna manera el TCJ tiene que apoyarnos en esto. Por eso insisto que aquí tenemos que unirnos todos para poder empujar la carreta hacia un mismo lado. Nosotros no podemos seguir en esta división, tenemos que tener un compromiso todos como país y todos los organismos e instituciones que trabajan para ella deben apoyar todo lo que se decida en pro del bienestar del ciudadano. Hay otro tuit de Luis Méndez, @LuisMM1001, dice: primera página, buen día, el tema político y económico, ¿qué opinión daría sobre si el salario fue fijado a medio petro? ¿Por qué razón se inventaron un valor diferente para calcular el salario? ¿Qué propuesta llevan ustedes al respecto a la Asamblea Nacional? Mira, definitivamente trabajar con monedas digitales pues, es una opción a nivel mundial. Sin embargo, creo que a nuestro país todavía le falta mucho para poder conquistar ese objetivo. Lo que sí es importante y debemos trabajar es en buscar la manera de dignificar el salario del trabajador. El salario del trabajador se ha desmermado en todo este tiempo y de alguna manera la economía se ha ido dolarizando. Entonces, ¿por qué no también dolarizar el salario? ¿Por qué no dignificarlo? La dolarización es un trabajo muy arduo, es una moneda que no nos pertenece, de alguna manera necesitamos pues
cumplir una cantidad de requisitos para poder conquistar ese objetivo. Pero mientras eso llega, yo creo que debemos dolarizar el salario del trabajador para que pueda tener entonces un poder adquisitivo mayor del que actualmente tiene en Venezuela. Bien, justamente sobre el tema de los salarios, pregunta Miguel Gallego, señor Daniel Sánchez, ¿qué planteamiento puede hacer para erradicar los salarios de hambre de los venezolanos? ¿Cómo dolarizar la economía en este sentido? Muchos dicen que se dice fácil, pero es un proceso difícil. Sí, fíjate, si el empresario venezolano, si el comerciante venezolano ha decidido dolarizar los precios, ¿por qué no dolarizar entonces el salario? Insisto en esto, si hay manera de dolarizarlo, si la capacidad de producir ingresos se ha dolarizado y ya la gente se está acostumbrando a pagar con esa moneda, incluso se consigue más dólares en el mercado que bolívares como papel moneda. Entonces, ¿por qué no hacer lo mismo con el salario del trabajador? De alguna manera, dolarizándolo, creo que vamos a impulsar la economía desde abajo hacia arriba y por eso es indispensable tomar esa decisión. Daniel, hay otros comentarios de la audiencia. Por ejemplo, alguien le pregunta sobre su opinión acerca del aumento de número de diputados a 277. Y yo agregaría, ¿cree que esto es parte de la pluralidad, del aumento de la participación o por el contrario le da ventaja a alguien? Bueno, yo creo que lo origina definitivamente es la pluralidad. Ahora, si no salimos a votar, entonces no importa si son 177 o 277, siempre van a ser un solo poder. Y de alguna manera lo que yo quiero es invitarlos a que salgan a votar justamente para que ese poder sea dividido y pueda haber pluralidad y pueda haber alguien que pueda criticar o frenar o decirle al país que las cosas no están funcionando bien. Y por eso no importa la cantidad de diputados, tenemos que entonces estar representados allí en esa Asamblea Nacional. Para cerrar la entrevista, quisiera preguntarle por los términos de movilización de la militancia de Nuvipa, si están aliados con algunas fuerzas políticas cercanas también, y además cómo se están preparando en cuanto a la movilización, los logísticos. Ayer hablábamos, por ejemplo, del tema de la gasolina para los vehículos que van a movilizar a los votantes, y este tipo de factores logísticos que son bien determinantes el día de la elección. Bueno, sí, no va a ser un tema fácil, es una elección atípica, definitivamente la situación por la que estamos pasando a nivel mundial y Venezuela no escapa de ello. Esta pandemia nos obliga a tener que cumplir con unas normas de seguridad que invitamos a que la gente las siga haciendo, que se vaya con su tapaboca, que salga a la calle a votar. Debería estar el centro electoral de cada ciudadano cerca de su vivienda, entonces a lo mejor el vehículo no es tan indispensable, se pudiera ir caminando y aquel que necesita el vehículo pues desafortunadamente tendrá que hacerlo. Pero sí, definitivamente yo creo que debe motivarnos a salir a votar, debe haber una intención de que las cosas cambien y la única manera de demostrarlo es a través del voto. Yo insisto e invito a la gente a que salga a participar este 6 de diciembre y que no se rinda bajo ningún concepto, que siempre pueda utilizar el terreno en que se le presente, poder decidir y tomar acción ante la decepción. Todo aquel que está decepcionado, yo lo invito a que salga a votar. Daniel, gracias por venir a Globovisión. Gracias a ustedes por invitarme. Termina la entrevista. Pausa.